Para la noticia jurídica relevante, como grupo hemos decidido tratar el conflicto de los talibanes en Afganistán y cómo esto impacta en el derecho internacional y por qué no comparar con la normativa nacional. Vamos a empezar dando una pequeña reseña histórica desde dónde surge este conflicto y las consecuencias que se manifiestan día a día. En primer lugar, ¿qué es el Talibán? El Talibán, autodenominado como el Emirato Islámico de Afganistán, es un movimiento y organización militar que actualmente lleva a cabo un conflicto dentro del mismo país. Es ampliamente considerado como un grupo terrorista, fundado a principios de la década del 90 y originado en las escuelas islámicas de Pakistán. En la actualidad, los talibanes no son solo una alianza de tribus armadas de las montañas que en su día resistieron a los soviéticos, sino un nombre colectivo bajo el que se reúne el terrorismo internacional en la región de Asia Central, es decir, las antiguas repúblicas soviéticas. Su objetivo es una forma del islamismo con la aplicación estricta de las leyes islámicas, presente en el Corán. Esto incluye ejecuciones públicas y prácticamente nulos derechos para las mujeres, que abordaremos más adelante. En 1994 los talibanes tomaron el control militar de la ciudad de Kandahar. En 1996 tomaron la capital, Kabul, y formaron el Emirato Islámico de Afganistán. El objetivo actual es reinstalarlo. En 1998 los talibanes controlaban casi el 90% de Afganistán, pero solo Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos reconocieron el gobierno talibán de Afganistán. Los asesinos y los adúlteros eran condenados a muerte de forma inmediata y ante un público. A los culpables de robo se le amputaban las manos como castigo. Además, según la ONU, los talibanes cometieron al menos 15 masacres contra la población entre 1995 y 2001. La televisión, la música y el cine estaban prohibidos. Las niñas solo podían ir a la escuela hasta los 10 años. El hombre más importante de la resistencia contra los talibanes fue el líder Mujahideen Massoud, quien estuvo en el Parlamento Europeo de Bruselas y pidió a la comunidad internacional ayuda para Afganistán. Criticó a los talibanes y Al-Qaeda también por su interpretación muy equivocada del Islam. El 9 de septiembre de 2001, Massoud fue asesinado con una bomba por dos hombres disfrazados de periodistas en Afganistán. 2 días después del asesinato, la organización terrorista Al-Qaeda, con su líder Osama Bin Laden, aliada con los talibanes, realiza los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, cerca de Washington, donde casi 3.000 personas murieron. A partir del 7 de octubre de 2001, una alianza de la OTAN, liderada por los Estados Unidos, atacó las posiciones de los talibanes en Afganistán. Tras la conquista, Occidente instaló el gobierno de transición de Hamid Karzai en diciembre de 2001. Al mismo tiempo, la Fuerza Internacional de Asistencia de la Seguridad fue enviada al país. La Alianza del Norte, un grupo de rebeldes antitalibanes respaldados por las fuerzas de la coalición, entra a Kabul cuando el talibán huye de la ciudad. Para noviembre del 2001, todos los talibanes habían huido o habían sido neutralizados. Después de prolongadas negociaciones, en una gran asamblea el 26 de enero de 2004, la nueva constitución afgana se convierte en ley y allana el camino para las elecciones presidenciales de octubre del 2004, donde Hamid Karzai es elegido. En mayo de 2006, tropas británicas son desplegadas en un bastión de los talibanes en el sur del país. Y Estados Unidos el 17 de febrero de 2009 envía un refuerzo que se basa en su estrategia en Irak, donde las fuerzas estadounidenses se centraron en proteger a la población y en matar a los insurgentes. El 2 de mayo muere Osama Bin Laden en un asalto de los SEALs de la Armada de Estados Unidos en Pakistán. La operación pone fin a una cacería de 10 años liderada por la CIA. El 23 de abril de 2013, Muhammad Omar, fundador de los talibanes, muere en Pakistán. El 28 de diciembre de 2014, la OTAN pone fin a las operaciones de combate en una ceremonia en Kabul y Estados Unidos retira miles de soldados. Pero en el año 2015 nos encontramos con el resurgimiento del Talibán, que lanza una serie de ataques suicidas, coches bombas y otros asaltos. Los militares del Estado Islámico comienzan sus operaciones en Afganistán. En febrero de 2020, Estados Unidos y el Talibán firmaron un acuerdo para llevar a la paz a Afganistán en Qatar. Los aliados de Estados Unidos y la OTAN acuerdan retirar todas las tropas en un plazo de 14 meses si los militares mantienen el acuerdo. La administración de Trump acuerda una reducción inicial de sus tropas de 13.000 a 8.600 para julio de 2020, seguida una retirada total para el 1 de mayo de 2021. El presidente Joe Biden extendió el plazo del retiro hasta el 11 de septiembre de 2021. Pero el 1 de mayo del corriente año comienza la ofensiva militar de los talibanes y grupos militares aliados, incluida Al-Qaeda, contra el gobierno de Afganistán y sus aliados. En julio, el Talibán toma control de 64 distritos del gobierno afgano y el 12 de agosto entra en Kandahar y Herat. El 15 del corriente mes, el Talibán entra a Kabul y toma el palacio presidencial. El gobierno colapsa, el presidente huye al extranjero y la capital de Afganistán se sume en el caos.
Cuando a finales de los 90 los talibanes consiguieron tomar el gobierno afgano tras la toma de Kabul, la vida cambió radicalmente. Impusieron la Sharia, o ley islámica, que constituía un código detallado de conducta en el cual se incluían normas respecto a la forma que debían seguirse los cultos, los criterios de cómo se entendía la moral y también las vestimentas aceptadas para hombres y mujeres, entre otros aspectos. Quienes desobedecían sufrían castigos de distinto grado. Aplicaron una interpretación que restringía los derechos femeninos, como por ejemplo, prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul, ya que se les prohibía ser tratadas por doctores masculinos. Prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa, a no ser que estén acompañadas de su mahram, parentesco cercano masculino como padre, hermano o marido. Prohibición de cerrar tratos con comerciantes masculinos. Prohibición de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Las mujeres deben llevar el burka, prenda que cubre los ojos con un velo tupido que impide que quien la usa pueda ver normalmente, puesto que el enmallado que la compone limita la visión lateral, haciendo perder la ubicación espacial. El burka afgano ejerce una fuerte presión sobre la cabeza. La extensión promedio de esta prenda es hasta la altura de los pies. Según el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos del 2001, el burka existía antes de los talibanes, no se requería su uso. Las mujeres optaron por usar el burka como una cuestión de preferencia individual religiosa o personal. En Afganistán, sin embargo, los talibanes impusieron el uso del burka con amenazas, multas y palizas en el lugar. Incluso la exhibición accidental de pies o tobillos fue severamente castigada. Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, prohibición de reír en voz alta, prohibición de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo, prohibición de practicar deportes o entrar en cualquier centro o club deportivo, prohibición de llevar indumentarias de colores llamativos, para los talibanes son colores sexualmente atractivos, prohibición de reunirse con motivo de festividades o con propósitos recreativos, prohibición de lavar ropa en los ríos o plazas públicas, prohibición a las mujeres de asomarse a los balcones de sus apartamentos o casas, prohibición del acceso de las mujeres a los baños públicos, prohibición a las mujeres y a los hombres de viajar en el mismo ómnibus, prohibición de sacar fotos a mujeres, prohibición de la existencia de imágenes de mujeres impresas en revistas y libros o colgadas en los muros de casas y tiendas. En un informe de septiembre del 2001 presentado en Naciones Unidas se describen acciones de las partes en conflicto, entre ellas detenciones en masa de civiles varones, seguidas de ejecución por pelotones de fusilamiento, matanzas al borde del camino, en las que los grupos más pequeños de personas fueron detenidas y ejecutadas cerca del lugar de donde se las había detenido, y matanzas durante operaciones de búsqueda en las que se ejecutó inmediatamente a las personas, generalmente detenidas en sus hogares. Los talibanes perpetraron atroces actos de violencia contra la mujer, incluidos la violación, el secuestro y el matrimonio forzados. Algunas familias recurrieron a enviar a sus hijas a Pakistán o Irán para protegerlas. Como hemos visto a lo largo de nuestro cursado en materias como Introducción al Derecho, hemos aprendido que si bien una de las partes más importantes del derecho es la ley que nos otorga seguridad, no hay que dejar de lado otro de los aspectos de la visión tridimensionalista del derecho, que son los valores, que por encima de las normas dictadas por los hombres hay un conjunto de principios morales universalmente válidos e inmutables que establecen criterios de justicia y derechos fundamentales íncitos a la verdadera naturaleza humana. Entre ellos podemos encontrar el derecho a la vida, integridad física, expresar opiniones, ejercer cultos religiosos, a la educación, entre otros. Frente a la gran mayoría de estos derechos naturales, podemos encontrar diferentes vulneraciones por parte de los talibanes. Si bien se podría alegar que hay que respetar la libertad religiosa y que en base de su religión establecieron diferentes normas jurídicas, esto no puede ser aceptado hoy en día, ya que después de un gran conflicto a escala mundial como lo fue la Segunda Guerra Mundial, se analizó que a pesar de que el Estado alemán nacionalsocialista aplicó sus normas jurídicas, las normas positivas dictadas por los hombres solo son derechos en la medida que se conforman al derecho natural y no lo contradicen. Esto lo podemos vincular con los tratados internacionales creados a partir de este conflicto, en los cuales se realizaron diferentes declaraciones de derechos y principios que debemos respetar, al adherirnos a los mismos. En nuestro país tiene jerarquía constitucional en base al artículo 75, inciso 22, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Constitución del país consagra el compromiso de Afganistán con los derechos humanos, la realización progresiva de los principios de derechos humanos, como la libertad de expresión, la participación de la mujer ante las esferas política, social, económica y de seguridad, y la mejora de los servicios sociales, como el acceso a la asistencia sanitaria y la educación, son los logros fundamentales alcanzados por el Afganistán. Esta es una nota verbal de 2017 dirigida a la Secretaría por la Misión Permanente del Afganistán ante las Naciones Unidas. En Afganistán, los derechos de la mujer no eran tenidos en cuenta y a lo largo de su historia, el gobierno y la sociedad fueron reconociendo no solo a los hombres, sino también a todas las niñas, niños y mujeres a través de las luchas. Pero con la llegada de los talibanes, todo el esfuerzo del pueblo se vio enormemente frustrado, ya que, actualmente, todos estos están siendo violados constantemente por la ideología islámica, donde ven a la mujer como un objeto y sin derechos. Los talibanes, ahora, han llamado a la calma diciendo que respetarán los derechos de las mujeres. Aseguran que las niñas y jóvenes podrán acudir al sistema educacional completo y podrán salir al trabajo. Sin embargo, estas palabras no tienen un reflejo en el pavor público exhibido con la huida de cientos de miles de afganos y otros que buscaron subirse a los aviones de rescate. Durante semanas, familias completas han sido desplazadas hacia Kabul de diferentes puntos rurales. Según información recolectada por los medios de la zona, las mujeres han sido enviadas a casas del trabajo y la universidad, mientras que otras fueron azotadas por la forma de vestir. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, realizó un llamado al fin inmediato de la violencia, a que se respeten los derechos de todos los afganos y que Afganistán cumpla con todos los acuerdos internacionales en los que es parte. Nuestra conclusión es la siguiente. En el mundo hay muchísimas sociedades y religiones diferentes, cada una con sus distintas creencias y normas. Algunas costumbres y normas de los talibanes se nos presentan como extrañas a nuestra cultura y a muchas de ellas las consideramos injustas, porque estamos convencidos que si bien cada sociedad, o mejor dicho cada individuo, es libre de creer en lo que quiera y que con su vida puede hacer también lo que desee, el límite siempre debe estar cuando se vulneran los derechos del otro, y acá adquieren una importante relevancia los derechos humanos. Hay que recordar el personalismo ético. El hombre tiene un sentido ético, un valor en sí mismo y por ende una dignidad. Si bien esto en nuestro país está garantizado por diferentes partes del plexo normativo, la Constitución, instrumentos internacionales y diferentes legislaciones como por ejemplo el Código Civil y Comercial, en otros países, frente a amenazas exteriores, esta dignidad de las personas es uno de los primeros puntos que se suelen vulnerar, y es donde a nuestra consideración la comunidad internacional debería actuar más eficaz y rápidamente para poder evitar todo el daño posible.